Bueno, en esta primera clase de electromagnetismo vamos a empezar a hablar de campo eléctrico. Y para empezar, lo que es más fácil es estudiar el campo eléctrico que crean pequeñas esferas cargadas. Entonces, manos a la obra con la primera clase de campo eléctrico. Bueno, nosotros nos imaginamos una pequeña esfera cargada, tan chiquitita como se nos antoje. Puede ser un punto de carga, por eso le vamos a llamar carga puntual. Lo que sucede es que no podemos dibujar un punto porque no podemos escribir nada en ella. ¿Cómo es el campo eléctrico que esta esfera, si tuviera carga, crea en todo el espacio que la rodea, acá, donde yo estoy pasando la mano ahora, y también hacia ustedes, y también hacia atrás del pizarrón? ¿Cómo sería? Bueno, el campo eléctrico serían, voy a dibujar la dirección del vector. La dirección de los vectores serían estas líneas que yo estoy haciendo. Ahora, para calcular el campo eléctrico hay que elegir un punto del espacio. Me tienen que decir, calcúlelo acá, o calcúlelo acá, o calcúlelo aquí. Entonces, si fuera en este punto, y ahora le vamos a poner signo a la carga, vamos a suponer que la carga fuera positiva. Entonces, en este punto del espacio, esta carga positiva crea un campo eléctrico cuyo vector se representa de esta manera. ¿Cómo lo estoy representando? Alejándose de la carga. Y se simboliza con la letra E mayúscula y el símbolo de vector. Pero si me lo hubieran pedido representar en este punto del espacio, lo hubiera dibujado de esta manera. Y si me lo hubieran pedido representar en este punto del espacio, lo hubiera dibujado de esta manera. A ver si se entiende. Cuando la carga es positiva, el vector campo eléctrico se dibuja alejándose de la carga. ¿Qué hubiera sucedido si la carga hubiera sido negativa? Voy a dibujar las direcciones primero, los sentidos, y ahora sí, le voy a poner signo negativo y voy a elegir un punto del espacio cualquiera, por ejemplo, este. ¿Cómo se representa el campo eléctrico en este punto del espacio que esta carga hace? Es un vector que se dibuja apuntando o acercándose hacia la carga. Lo mismo acá. Si fuera acá, que me lo piden, entonces sería un vector así. Y si fuera aquí, entonces sería un vector así. ¿Queda entendido? Cargas positivas, el campo eléctrico se aleja de la carga. Cargas negativas, el vector campo eléctrico se acerca hacia la carga o apunta hacia la carga. Bueno, vamos a aprender a calcular el módulo de este vector. Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Una carga positiva, un punto del espacio cualquiera, por ejemplo este. Ya sabemos que en este punto del espacio el campo eléctrico se representa alejándose de la carga. Pero ¿cuánto es el módulo de este vector? Para calcular el módulo de este vector se necesitan saber dos cosas nada más. El símbolo de módulo de campo eléctrico. Se precisa saber el valor de la carga, Q, que se pone sin signo. Si la carga fuera negativa, no se le pone el signo. Y lo otro que se precisa saber es esta distancia. La distancia vamos a simbolizarla con la letra R, la distancia que separa la carga del punto en donde me pidieron que yo calcule el campo eléctrico que la carga hace. Y aquí va. Y vamos a multiplicar este cociente por una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad se conoce con el nombre de constante de Coulomb y su valor aproximado es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Tiene unidades. Después, cuando veamos la ley de Gauss, más adelante, vamos a ver que esta fórmula se puede deducir a partir de la ley de Gauss. Por ahora la vamos a aceptar sin demostración. Bueno, es importante aclarar que esta ecuación sirve cuando esta carga está en el vacío. Si está en el aire, se puede calcular el valor aproximado del campo eléctrico por esta ecuación, pero no el valor exacto. De todas maneras, la diferencia que hay entre que la carga esté en el vacío o esté en el aire es
tan pequeña que nosotros la vamos a usar igual aunque la carga esté en el aire sin cometer demasiado error. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos cargas eléctricas? Imaginemos que aquí hay una carga y que por aquí hay otra. Y como son dos, vamos a llamarle a una de ellas Q sub 1 y a la otra Q sub 2. Necesitamos diferenciarlas. Y un punto del espacio que se me ocurre que esté acá. ¿Cuál es el campo eléctrico total que estas dos cargas generan en este punto? Acá los campos se pueden calcular por separado. Eso se llama principio de independencia. Quiere decir que el campo eléctrico que genera esta carga, que va a ser así, en este punto, vamos a llamarle E1. ¿Qué se precisa saber para calcular E1? El valor de Q1 y esta distancia. Vamos a llamarle a esta distancia R1. Y con esta fórmula, entonces, vamos a calcular el campo 1, su módulo. ¿Qué se precisa saber para el campo 2? Esta distancia. Vamos a llamarle R2, la distancia que le corresponde a la carga 2. Y como también es positiva, lo dibujamos así. ¿Cuál va a ser el campo neto o resultante acá? Bueno, la suma de dos vectores que tienen la misma dirección y sentido es muy fácil. Simplemente se suman sus módulos y nada más. Cada campo se puede calcular por separado y luego sumarlos vectorialmente. Eso se llama principio de superposición. Nos imaginamos que está esta carga y esta no, y después al revés, que está esta y esta no, y calculamos los dos campos por separado. ¿Qué pasaría si acá tenemos Q1, acá tenemos Q2, y el punto está por acá, en el cual me piden que yo calcule el campo eléctrico neto o total resultante que hacen estas dos cargas? Lo mismo, los calculamos por separado. Voy a representar el campo que genera Q1, sería para allá, hacia la derecha, ¿verdad? Alejándose de la carga. ¿Cómo sería el campo eléctrico que genera Q2 en este punto del espacio? Bueno, sería hacia nuestra izquierda, alejándose de la carga. ¿Cuál sería el campo neto acá? La suma vectorial de estos dos campos. Si el módulo de E1 fuera mayor que el de E2, la resultante nos quedaría en el sentido de 1. Si fuera al revés, nos quedaría en el sentido de 2. Y puede suceder que estos dos módulos sean iguales. En ese caso no hay campo neto acá. El campo neto acá sería nulo. Nuevamente necesitamos saber esta distancia, le vamos a llamar R1, y esta otra le vamos a llamar R2, y cada uno de estos campos eléctricos, su módulo, se calcula nuevamente en forma individual por esta fórmula. Luego se suman los vectores siguiendo las reglas tradicionales del álgebra vectorial, como ya sabemos, sumar vectores, que lo venimos haciendo de años anteriores en física. Bueno, vamos a ver qué sucedería. Por ejemplo, imaginemos un sistema de ejes cartesianos x, y. Los dibujamos en otro color para que no se confundan con nuestras cargas. Y sobre el eje X colocamos, por ejemplo, una carga positiva de valor Q1 a una distancia R1 del origen. Y sobre el eje Y, una carga negativa, por ejemplo, podría haber sido positiva también, de valor Q2, situado a una distancia R2 del origen. Y me pidieran que calculáramos el campo eléctrico que estas dos cargas generan en este punto del espacio, exactamente en el origen. ¿Cómo sería? Vamos a representar esos vectores primero. Consideremos Q1. Q1, por ser positiva, en este punto genera un campo eléctrico cuyo sentido es así. Vamos a llamarle S1. Ahora vemos cómo lo calculamos. Y Q2, en este mismo punto del espacio, como la carga es negativa, lo dibujamos apuntando hacia la carga
y le llamaremos E2, el campo eléctrico que genera la carga 2. La suma vectorial de estos dos campos eléctricos me va a dar el campo neto o resultante en este punto. Cada uno de estos campos, vuelvo a repetir, así se nos va quedando grabada sus módulos, valen K por Q, valor absoluto. Si la carga es negativa no le pongan signo, acuérdense, dividido R al cuadrado, siendo R la respectiva distancia según el campo de la carga que estemos calculando. Ya supongan que tenemos los módulos de estos dos vectores. ¿Cómo se suman? Por ser perpendiculares, vamos a construir un rectángulo y en la diagonal de ese rectángulo va a estar el campo eléctrico neto o total. Que como ya sabemos, lo sumamos utilizando el teorema de Pitágoras. También hay que dar esta dirección y sentido, este ángulo alfa. Para eso, vamos a decir que la tangente de ese ángulo vale el módulo del campo 2 dividido el módulo del campo 1. Para recordar, vamos a decir que el módulo del campo neto vale la raíz cuadrada de el módulo del campo 1 al cuadrado más el módulo del campo 2 al cuadrado, refrescando un poquito el teorema de Pitágoras. Por último, vamos a imaginarnos dos cargas en una configuración cualquiera. Una carga positiva por acá y otra que puede ser positiva o negativa. Vamos a imaginarnos que fuera otra carga positiva acá, Q2. Y un punto del espacio que se me ocurre, vamos a separar acá, que esté por ejemplo acá. ¿Cuánto vale el campo eléctrico neto o total combinado que estas dos cargas eléctricas hacen en este punto del espacio? Para eso necesitamos conocer esta distancia. Vamos a llamarle R1, la distancia que separa la carga 1 del punto. Y el campo eléctrico que hace la carga 1 es así. Lo dibujo alejándose de la carga. También necesitamos conocer esta otra distancia. Vamos a llamarle R2, porque es la distancia de la carga 2 al punto. Y el campo eléctrico lo dibujamos así. Lo representamos de esta manera. También alejándose de la carga. El campo neto, en este caso, sería la suma vectorial de estos dos campos. Lo resolvemos construyendo un paralelogramo y el campo neto entonces estaría acá, en la diagonal voy a correr este E1, así no nos confundimos. Bueno, entonces acá estaría el campo neto. Se resuelve por el teorema del coseno. Repasamos rapidito el teorema del coseno. Necesitamos conocer este ángulo también, el ángulo que forman los dos vectores que estoy sumando. Vamos a llamarle θ a ese ángulo. Y entonces el módulo del campo neto, aplicando el teorema del coseno para repasar, sería el módulo del campo 1 al cuadrado más el módulo del campo 2 al cuadrado, más 2 veces el campo 1, su módulo, por el campo 2, por el coseno de θ. Hasta acá sería el teorema del coseno. Bueno, ¿qué sucede si en vez de dos cargas nos ponen 3, 4 o todas las que quieran? Bueno, vamos calculando los campos eléctricos individuales de cada una de esas cargas, como si las demás no estuvieran, y al final sumamos vectorialmente todos los vectores, y así se obtiene el campo eléctrico neto. De esta manera, entonces, se puede calcular el campo eléctrico de una carga puntual o de una configuración. Configuración quiere decir un ordenamiento en el espacio de muchas cargas eléctricas, 2 o más. Nos vemos en la próxima clase, entonces, y con esto terminamos.